Y entrando en una semana tan especial, Semana hermosa. creería yo para el mundo entero, porque realmente es esta oportunidad de un nuevo comienzo, ¿verdad? Así la historia lo vino a marcar, Jesús siendo ese líder, quitando por un momento líneas religiosas y entendiendo que su esencia, su liderazgo y su sacrificio marca la historia en un antes y un después. Todos aprendimos que la historia se parte antes de Jesucristo y empieza a contarse después de Él. Yo creo que ahí hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender y yo creo que el tema de la cruz, Virginia, Urro, que también nos están acompañando acá, es un tema que nos marca un precedente a todas las personas de la humanidad, porque no hay felicidad sin proceso y ese proceso siempre conlleva un sufrimiento. ¿Por qué crees tú que la lección, la mayor lección de vida que tenemos los humanos, el protagonismo también fue el dolor? Bueno, definitivamente yo creo que el dolor es parte de nuestro crecimiento y nuestra formación, que tú lo ves desde el nacimiento de un bebé, en el proceso de una madre que tiene que en dolor de parto dar a luz, en el proceso de un bebé que estaba cómodamente metidito en el vientre de mamá y de repente llora por esa incomodidad de salir a un mundo desconocido. Gaby, yo creo que es tan clave lo que estás diciendo, ¿verdad? Estos procesos difíciles, pero me gustaría, alrededor de esta Semana Santa, leía hace unos días atrás todo otra vez el recorrido en la Biblia, lo que había sido, y a mí me gusta mucho a la hora de leer, Gaby, sacar ciertas experiencias que nos puedan dar un aprendizaje y traer principios sobre la mesa que nos permitan conversar. Empecemos entonces. ¿Verdad? Y la primera es disposición sin condición. Qué difícil que es Me encanta esto porque ahora ese domingo que recordábamos, Domingo de Ramos, nos vamos a encontrar con un Jesús, escuchen esa, un Jesús que caminaba hacia Jerusalén. Todos sabemos que iba sobre un pollino, tenía que cumplirse así la profecía. Pero hay algo interesante, Jesús le dice a los discípulos, vamos camino a Jerusalén, pero esta vez no iba a ser como las veces anteriores. Dice, iré y me van a apresar, seré azotado, seré burlado y crucificado. Sin embargo, eso no lo detuvo para ir hasta Jerusalén. Entonces yo meditaba en esto. Muchas veces nosotros tenemos la disposición de hacer algo, pero tenemos condiciones de por medio. Si me trata bien, si me gusta, si ya me mira mal, no. Entonces, yo no sé cómo lo miran, pero muchas veces los seres humanos nos estancamos porque nuestra disposición está amarrada a una condición. Pero yo creo que en cada una de nuestras áreas de la vida, yo creo que todos aquí, todos, cuando firmamos un contrato, para hacerlo un poco cotidiano, Sí. ¿no? Firmamos un contrato, pero mis condiciones son estas. Sí. Eso nos hace malos. No nos hace malos, pero al final lo que hace es, si te das cuenta, firmaste un contrato con esas condiciones, faltan una condición y se rompe el contrato. ¿Tú te imaginas los cielos amándonos con una condición? ¿Cuántas veces nosotros no hemos roto esos contratos de amor? Todos los días. Exacto. Entonces, está bien el tener cláusulas que nos permitan, ¿verdad? Pero yo quiero llevar la vida un poco más allá y aprender de Jesús. Jesús se entregó con todo y a veces no ves resultados en casa, a veces no ves resultados en el matrimonio, con tus hijos, porque hay cosas que nos estamos reservando. Y realmente decimos, no, mejor no lo hago porque puedo sufrir. Al final del camino el sufrimiento, como decías tú, Gaby, es parte del proceso. Pero yo encuentro un Jesús que amó sin condición. Es decir, había que sufrir, pasó por el valle del sufrimiento. Y yo no sé, capaz ustedes me puedan contar, pero sí o no que a veces, bueno, se sufre por todo. Se va a sufrir por lo malo, pero también se puede llegar a sufrir por lo bueno. Por supuesto. Entonces, aquí había una buena causa. Lo podemos llevar, perdón, que haga este ejemplo. Perdonado. No, por favor. Estamos en la Semana Mayor, perdonado. Hay que traerlo a la práctica. En un reto deportivo, Sí. lo podemos decir así, ya sabemos a lo que vamos, sabemos que nos va a doler, que nos va a costar, que vamos a sufrir, que nos vamos a raspar, pero igual lo vamos a hacer. Jesús hizo lo mismo, Él ya sabía lo que iba, lo que se exponía, lo que iba a sufrir, pero igual lo hizo por un propósito, por un fin. Buenísimo, no, eso es un aplauso, de verdad. Es Micaela que lo tiene así. Chocay, trajiste un ejemplo tan clave para poderlo entender. Ya sabía lo que quería. Cuando uno va a un deporte, dice, mi meta es ganar, mi meta es subir la masa muscular, mi meta es tener este campeonato, la medalla de oro. No es fácil. Y estás dispuesto a dejar de comer,
estás dispuesto a comer lo que probablemente no quieres todos los días, Estoy. ¿verdad? Estás dispuesto a hacer un ejercicio que otros no quisieran hacer porque tienes una meta y entonces no le pones condiciones. Y probablemente el entrenador te va a decir, a ver, sin condición, se levanta aquí a tal hora, me come lo que tiene que comer. Y entonces creo que este ejemplo es clave, Urru, para entender que si yo quiero una buena familia, que si yo quiero ver mi matrimonio bien, que si yo quiero ver mi negocio salir adelante, yo tengo que hacer sacrificios. Jesús lo hizo. Jesús tomó sacrificios y tuvo una disposición sin condición. Yo creo que ese es el primer principio para vivir mejor. Y sabes que también, pese a estar sufriendo, pese a estar siendo vulnerado, escupido, latigueado, pese a ver a su madre que lo veía a él cargando y sufriendo la cruz, tuvo una entrega absoluta. Me encanta. Puso lo mejor de sí para cargar esa cruz. Coja pues tu pedazo de madera y póngaselo en el hombro. Es algo tan, pero tan especial que nos da una lección de que pese a que nos está doliendo, debemos entregarnos absolutamente. Una de las cosas que a mí me impacta, todos sabemos ese vía crucis de Jesús con la cruz, ¿verdad? Habiendo sido latigado, habiendo sido bofeteado, lastimado, lo conocemos. Pero hay ciertas cosas en la historia que a veces se nos pasan por alto. Me encanta ver a un Jesús, todos conocemos esta última cena. Correcto. Esta última cena Jesús ya la estaba viviendo previo a la noche a ser apresado. Correcto. Y él, sin embargo, se sentó, compartió los alimentos y hay algo que me vuela el pensamiento y es que Jesús, pilas producción aquí, se paró después de cenar y dice que tomó un delantal de la casa, un delantal de servicio, se sacó su túnica, déjeme usar la palabra real, en el hecho de que tenía una túnica de lino fino, tanto así que la historia dice que, adelantándome un poco, cuando los soldados le sacan la ropa, no la rompieron, sino que se la sortearon porque era una ropa fina que tenía él, como maestro, como rabí. Pero toma el delantal de servicio y dice que empezó a lavar los pies de sus discípulos. Voy a hacer esta escena por un momento, perdón, Urru, no te voy a sacar los zapatos, pero el hecho de agacharse y de empezar a lavar los pies de sus discípulos. En ese momento los pies eran lo más asqueroso, ¿no? Estaban expuestos al polvo, estaban expuestos a todo. En el momento que él se inclina, esta fue la demostración de servicio más fuerte que Jesús pudo mostrar en esos momentos. Muchas veces, yo no sé si les pasa, pero a nosotros por cualquier molestia que tenemos, ya no queremos hacer nada. Correcto. ¿Verdad? Si estamos con una deuda pendiente, pensamos en eso todo el día y lo que menos queremos es amar a los nuestros. Correcto. Si yo tengo algo difícil que enfrentar, lo que menos quiero es darme para allá. Pero el ejemplo de Jesús en esta semana fue, lo dijiste tú, una entrega absoluta. Una entrega absoluta. Y la pregunta que probablemente todos se pudiesen hacer es, ¿cómo hago para vivir, verdad, esa entrega, ese ofrecimiento sin condición en una semana tan especial? Yo les dejo esto y quisiera que lo mediten. Cuando Jesús dijo, se burlarán, me azotarán y seré crucificado, me encanta que el versículo al final dice, más, escuchen esto, más, al tercer día resucitaré. Amén. Y en medio de toda una temporada tan difícil para Jesús, había una promesa de levantarse y de resucitar. Amén. Y el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte, familia, es el mismo poder que nos abraza a nosotros en ese tiempo. Quiere decir que no hay temporada tan adversa a la que yo no le huya, a la que yo le tenga que pasar sin condición, pero siempre habrá un más del cielo. Siempre habrá una asistencia del cielo. Si Jesús resucitó, de donde estés, nos podemos levantar. ¿Cómo recibir este más del cielo? Porque, Carlos, o sea, uno puede levantarse con toda la premisa de ir por el mundo, repartiendo el amor, siendo bendecidos, repartiendo nuestras bendiciones, pero hay circunstancias que incluso son sumamente ajenas a nosotras, pero que nos trastocan nuestra esencia y nos puede sacar hasta lo peor de lo que uno tiene. Entonces, ¿cómo recibir esos más del cielo? Eso lo estaremos hablando en breve.
saben que quiero aprovechar este momento para invitarlos a que cada una de nuestras personas que conforman nuestra maravillosa audiencia identifique la cruz. ¿Qué cruz lleva usted en su vida? ¿Cuál es la carga que usted la puede simbolizar como la cruz que llevó Jesús? Porque es importante que uno tenga claro cuál es esa cruz para poder cargarla, Carlos. Así es, y en vez de estar ajenos a esa realidad que hoy puedas estar pasando, tomar el consejo que vemos en la historia de Jesús, Así es. que fue una entrega absoluta. A veces tú dices, si yo me entrego completamente a esto, probablemente pierda mi vida. Tú sientas que no tiene sentido, pero debes, antes de terminar este primer bloque, hablábamos de ese más, Ajá. ¿verdad? De Jesús cargó la cruz, Jesús fue herido injustamente, burlado injustamente, más, había un más que lo acompañaba, aún en el Getsemaní, en ese tiempo donde está la famosa frase que Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En su humanidad, en esta tierra, dijo esa frase que creo que todos en algún momento pasamos por esto, ¿verdad? En decir, si se puede, prefiero no vivir esta situación, Así es. ¿verdad? Mejor lo dejo, mejor renuncio, mejor me olvido. Y a veces estamos en el diario vivir en medio de esto. La historia me habla para responder a un poco cómo pasar por ese tiempo en mi propia cruz, en mi propia temporada, en mi propia vía crucis, que muchas veces me toca vivir. Dice la historia que cuando Jesús dijo esas palabras, un ángel bajó del cielo y lo fortaleció. Y cuando lo fortalece, Jesús termina diciendo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces pensamos que nuestra voluntad o nuestros deseos son el camino más seguro, Así es. pero los planes del cielo son mejores que los nuestros. Dice la Biblia que sus caminos son más altos que los nuestros. Y aunque para todo aquel tiempo terminó la historia en muerte, terminó en resurrección, me encanta decirles esto y recordarlo juntos en esta Semana Santa, Jesús resucitó. Amén. Jesús resucitó y ocurrió el milagro imposible que Jesús ya lo venía diciendo, pero que los propios discípulos no lo entendían. Al tercer día Él fue levantado por el poder del Padre de la muerte. Y sabes, si Jesús fue levantado de la muerte, nosotros nos podemos levantar de en medio de nuestras situaciones. Así es. ¿Burro? Cargando esa cruz, retomando lo que decías, nuestra cruz es tal vez es el pasado, ¿cierto? Ese peso Puede que ser. tenemos atrás, que en algún momento lo podemos dejar. Yo dejo mi cruz por un momento o trato de ya encaminarme y dejar esa cruz, pero siempre llega alguien a recordarte esa cruz. Sí. Que tú dices, yo la quiero dejar, yo quiero dejar ese pasado atrás, pero siempre hay alguien que no le gusta verte progresar, que siempre quiere que estés cargando esa cruz. Entonces, Ajá. ¿cómo hablar, cómo sobrellevar ese recuerdo de que tienes que estar con esa cruz? Sin tirarle la cruz encima. Claro, hay una condición que tenemos todos como hijos de Dios, una realidad. Y me gustaría leerles este versículo que está en Juan. Quiero que escuchen, dice, Jesús se dirige una vez más y les dice así, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Ojo, burro a esto. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso pusimos la enseñanza de hoy de la cruz a la luz. ¿Cómo salir de esa cruz? ¿Cómo salir de ese lugar de tormento? ¿Cómo salir de ese lugar de dificultad? Jesús decía, el que me sigue. El que me sigue. ¿Se recuerdan la escena de los dos ladrones que acompañaban a Jesús en la cruz? Izquierda y derecha. Estaba Jesús y uno se sumó a las burlas de todos los demás y le decía, pues si eres tú el Hijo de Dios, manda, ¿verdad? Que del cielo esto termine. Pero el otro que estaba a su otro costado, dice que se volteó y le dijo, si es posible que yo pueda estar contigo, ¿verdad? Y entonces hubo esa conexión, hubo quien no le siguió, y continuó en su realidad de la cruz, pero hubo otro que decidió seguir a Jesús y la respuesta de Jesús fue, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces, qué increíble, dos caminos, Jesús en el medio,
todos en una cruz, simbolismo de dolor, de traición, de injusticia. Ellos que estaban ahí estaban cumpliendo una sentencia, pero Jesús estaba ahí injustamente. Así es. Entonces, aún cumpliendo con responsabilidad tu sentencia o siendo inculpado injustamente, llévalo a tu realidad, a tu hogar, a tu situación. Ambas pueden ser, pero me encanta que en ambas hay la oportunidad de la cruz a la luz. Qué hermoso. El que sigue a Jesús tiene esa oportunidad y se le suma ese más. Ese más. Ahora, en esta Semana Mayor no solamente se trata de nosotros, porque también la vida de Jesús fue marcada por muchos acontecimientos y muchos milagros, ¿no? Bueno, Él siendo hijo de Dios, pero nosotros también somos hijos de Dios. Así Entonces, ¿de qué manera podemos tener esa labor que tuvo el ángel de bajar en ese momento muy fuerte para Jesús y convertirnos en esos ángeles para nuestros barrios, para nuestras familias, para nuestros amigos? Es decir, oye amigo, yo también te ayudo a cargar la cruz. Oye, Carlitos, conozco tu cruz, déjame ayudarte. Entonces, ¿cómo podemos ser esos gestores de paz hoy en día en esta Semana Mayor? Yo creo que dices algo tan clave, ¿verdad? En medio de esta Estos temas me situación. apasionan. Sí, no son tan bellos. Y yo retomaría el momento de Jesús tomando el delantal del servidor más pequeño de la casa, el que lavaba los pies Lindo. y servía a sus discípulos de esta forma. Y cuando terminó de lavar los pies de sus discípulos, les dijo, hagan esto los unos con los otros. Y entonces yo creo que la clave en esta semana es mirar por ti en, este es mi tiempo de poner mis ojos en Jesús y saber que no importa la condición que pueda estar atravesando hoy, hay un más para mi vida, pero ese más del milagro de la resurrección no se puede quedar solo en uno. Así es. No se puede quedar solo en uno. Por eso esta conversación, por eso el espacio en este programa no se queda en Gaby, no se queda en Urru, en Virginia, no se queda en mí, no se debe quedar solo en ti. Debemos ser esos gestores de compartir las buenas nuevas de esperanza y de salvación para Ecuador. En estos próximos tiempos, si hoy abrazamos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Redentor, te vas a levantar pese a la crucifixión. Pese al dolor, hay un más del milagro de la resurrección. Creo porque resuciten tus finanzas, tu matrimonio, tus hijos. Hay esperanza en Ecuador, en Jesús. Amén. Amén. Que así será, Carlitos. Así que ¿Cómo se feliz prepara Semana usted? Santa a todos y que esta sea una oportunidad de conectar con aquel que puede cambiar nuestra ¿Cómo se situación. prepara usted? Bueno, todos los días. Hoy casualmente en la mañana, Carla llega temprano, que ya se levanta temprano y me fue a despertar y me dice, mi amor, mira, leí esto en la palabra, te lo comparto. Entonces, esa conexión con la palabra de Dios, creo yo, es algo que nos prepara cada día para enfrentar, no importa lo que venga. Así es, Carlitos. Bueno, te queremos agradecer muchísimo, que tengas una linda Semana Mayor en compañía de tu familia, de manera individual y también para nuestra audiencia. Sé que es una semana, pero que toda esta energía que nos Así recargamos es. en estos 7 días nos acompañen en los otros 300 y pico de días. Así, en este feriado extendido que ahora Exacto. tenemos, sea un tiempo para meditar, tomar esta palabra, capaz Exacto. tengan que volver a ver esta conversación Exacto. otra vez, ¿verdad? Con los tuyos y sea una esperanza de vida para un mejor mañana.